pena mirar. Tengo puesto los ojos. Capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice así. Cuando lo tenga me dice que estamos listos para leer. ¿Vamos ya? Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué le dice Jesús a este pastor de esta iglesia y a esta iglesia? Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire qué gran promesa, ¿no? Repítalo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Comencemos. Es apasionante, pero al mismo tiempo es de reflexionar con mucha seriedad, el leer despacio y analizar y meditar. Oiga, meditar con responsabilidad cada una de las 7 cartas que el Señor Jesús le envía a cada pastor de estas iglesias. Esta es la última. Ya vimos la primera, la iglesia de Éfeso, luego la iglesia de Esmirna, después la iglesia de Pérgamo, luego vimos la iglesia de Tiatira, pasamos por la iglesia de Sardis. Estuvimos en la entrega anterior en la iglesia de Filadelfia y hoy concluimos con la iglesia de Laodicea. Si ustedes no me fallan, el próximo martes, si así el Señor nos permite, haremos un resumen de las 7 cartas. Oiga, un resumen donde veremos cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, donde Jesús a todas les dice: yo conozco tus obras. A las 7. Y esto debe llamarnos la atención, porque decimos a las iglesias, pero primero a quien se dirige es al pastor. Aquí dice: escribe al pastor, al ángel de la iglesia. Mire qué responsabilidad los que somos pastores y los que quieren ser pastores. Es una gran responsabilidad, ¿no? Si usted observa lo que leímos, ya verá qué responsabilidad más seria.
Antes quisiera compartirle el contexto histórico para entrar al desarrollo. Cuando hablamos de la Odisea, dicen algunos siervos de Dios estudiosos que se le aplica a la Odisea una palabra como significado: juicio a las naciones. ¿Serio eso, no? Juicio a las naciones. Ahora bien, todos los siervos de Dios que se han dedicado al estudio, buscando el rostro del Señor para entender este libro y particularmente estas cartas, concluyen en que las 7 iglesias se puede aplicar, las 7 cartas y las 7 iglesias se puede aplicar a la historia de la iglesia. Y por eso cuando estudiamos la historia de la iglesia, decimos primero la iglesia apostólica, que corresponde al primer periodo de los primeros 100 años de la era cristiana. Pero luego entramos a la siguiente iglesia, que es Esmirna. Y esa se le aplica a la iglesia perseguida. Recuerden ustedes que fueron 300 años de persecución. Los primeros 100 años, bueno, estos césaros fueron terribles, ¿no? ¿No cree usted que todos ellos, el que más perverso se deja ver ahí, que mató a Pablo y a Pedro, fue Nerón? Pero no podemos nosotros dejar de ver los otros emperadores como Domiciano, Trajano. Y lo hay una lista: Aurelio Antonino, Severo. Bueno, ahora bien, observe, esa iglesia que es sufrida, que se le llama iglesia de Esmirna, se le aplica a esos 300 años que sufrieron los cristianos. Pero luego pasamos, después de la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo. Es cuando ya la iglesia ya no es perseguida. Ya Constantino ganó la guerra y ahora él es el emperador de Roma, y dice, bueno, que vengan todos los obispos, y a ellos los obispos en otra condición de vida. Y ya se está viviendo en una época que se le llama la iglesia imperial. Oiga, imperial. Eso tiene que ver con Pérgamo. Ya comienza a verse allí la corrupción, ¿no? Pero luego sigue otro, y es la iglesia medieval o papal. ¿A quién se le aplica a ese periodo? A la iglesia de Tiatira, donde hay una mujer profetisa que se llama Jezabel, que fue terrible, además de ser hechicera, de ser mentirosa. Ella decía que era profetisa y enseñaba y practicaba demasiado la brujería y la fornicación, bueno, toda clase de pecado. Es cuando la iglesia tocó fondo. Oiga, es la iglesia de la edad oscura, la iglesia medieval, la iglesia papal. Pero luego viene otra etapa, y es la iglesia reformada. La reforma, ¿se acuerdan ustedes? Cuando surge Martín Lutero, allá en Alemania, en 1517. Entonces, se le aplica ya a la iglesia que sigue. ¿A cuál? A Sardes. Tiene nombre de que vive, pero está muerta, le digo al Señor. Es un periodo de mucha discusión, ¿no? No crean ustedes que los reformadores no tenían a sus cositas también tremendas. Pero luego, después de esta reforma, entramos a otra etapa. Y fue la etapa de las misiones. Las misiones, cuando los misioneros, bueno, no se quedaron ahí, sino que el evangelio, la palabra,
llegó a Inglaterra y se quedó en Inglaterra. Y de allí surgieron los grandes hombres misioneros para América. Y se le aplica a la iglesia de Filadelfia. Tienes poca fuerza, pero yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Es la penúltima. Y luego la última iglesia, que es la que nos ocupa hoy, la iglesia de la Odisea. ¿A qué periodo se le aplica? Al último. Se dice que es del 1901 hasta esta fecha. Es decir, todo el siglo XX y el siglo XXI que ya estamos viviendo. Ahora, analice usted, deténgase. ¿Qué le dice Jesús al pastor y a la iglesia? Esto es terrible, ¿no? Conozco tus obras. Oiga, conozco tus obras. ¿Y qué más le está diciendo? En ese versículo 15. Que ni eres frío ni caliente. Y si no es frío ni es caliente, ¿qué es? Pues tibio. Y se lo dice el Señor en ese versículo 15. No eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, subraya, te vomitaré de mi boca. Oiga, te vomitaré. ¿Qué es lo que se vomita? Lo que da asco. ¿Qué es lo que se vomita? Lo que da náuseas. No se consiente. Esto es delicado, muy delicado para nosotros. Oiga, la iglesia del siglo XX que ya pasó y del siglo XXI. Ahora quiero que se fije. Primero Jesús hace una presentación. Se presenta delante del pastor y delante de la iglesia. Y cuando Él se presenta, yo sí le llamo la presentación, que es el número 1. Cuando Él se presenta, le está diciendo que Él es el testigo fiel. Si usted lee el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Cómo se presenta Jesús? Como el testigo fiel. Pero subraye, no solamente eso, el testigo fiel, sino el principio de la creación. Entonces, la presentación de Él: aquí estoy, pastor, iglesia, aquí estoy, soy el testigo fiel y soy el principio de la creación. Mire cómo se presenta. Ya lo demás, pues ya lo veremos. Quiero que veamos el desarrollo. Esto es como la entrada, ¿no? Pero antes de ver el desarrollo, quiero que veamos el aspecto histórico, el marco histórico en pocas palabras. Esto solo ponga atención. Se sabe que esta ciudad de la Odisea, oiga, la Odisea fue construida por un rey que se llamaba Antíoco II. Y que este Antíoco II era descendiente de los Seleucidas, o diríamos de Seleuco. Yendo más atrás, ¿se acuerdan ustedes del gran guerrero conquistador Alejandro el Magno? ¿O el Grande, Alejandro el Grande? Sí, ¿verdad? Qué lástima que murió muy joven, de 32 años. Él tenía 4 generales tremendos. Y dentro de esos generales estaba Seleuco. Oiga, y el otro era Ptolomeo. Los otros son irrelevantes. Lisímaco. Y el otro, se me escapa el nombre. Casandro. Ajá. 4 generales. Pero Seleuco se posiciona de Siria.
Y Siria está pegadita a Israel, al lado norte, como que dijéramos nosotros aquí, Honduras. Pues ahí estaban los seleucidas. Este Antíoco II es descendiente de Seleuco. Ahora, viene este hombre, este rey llamado Antíoco II, y funda esta ciudad que se llama, ¿cómo se llama? No confundan, no la iglesia la fundó, sino la ciudad. ¿Cómo se llama? Laodicea. Y oiga, y le puso ese nombre de Laodicea en honor a su esposa, a su mujer, porque así se llamaba, Laodicea. No es malo amar a las esposas, no. Es más, Dios lo manda que las amemos. Tanto la amaba, que le puse el nombre a la ciudad de Laodicea. Pero ¿sabe con qué le pagó ella? Lo envenenó, lo mandó a matar. ¿Quién sabe por qué? Pero aquí no nos interesa estar averiguando eso, ¿no? Lo que nos interesa es, ¿por qué se llama Laodicea? ¿Por qué este Antíoco le puso el nombre a su mujer? ¿No? Ahora, se sabe de esta ciudad, de Laodicea, fíjese, que era una ciudad comercial de mucho movimiento, ¿no? Ahora, y que en los tiempos de Cristo Jesús, mire qué interesante, se volvió esa ciudad de Laodicea como la ciudad residencial de un gran personaje. Oiga, ¿quién era? El cónsul romano. Pero en los tiempos de los emperadores de Constantino para acá, la ciudad se volvió en la ciudad residencial de los obispos. Ya los obispos no eran aquellos viejitos pelones que estaban allá escondidos en las catacumbas, y ahora eran unos señorones que se codeaban con el emperador y vivían en Laodicea porque era una linda ciudad. Como quien dice, me voy a ir a comprar una casa a la mejor colonia. Así eran las cosas, ¿no? Claro, los años pasan, vino un terremoto y la ciudad fue destruida, y se sabe que ahora lo que hay nomás es escombros. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que, en resumen, pueden haber más cosas de la Odisea, ¿no? Pero lo que nos debe interesar ahora, ya le dije primero, la presentación de Jesús. ¿Cómo se presenta Jesús? Como el fiel y verdadero, como el principio de la creación. Esto es interesante. Pero sobre todo me interesa la segunda palabra, que es necesaria. Óigame, el reconocimiento. Casi en todas las iglesias se le hace un reconocimiento. Imagínense que la iglesia de Éfeso, a pesar de que había dejado su primer amor, que era Cristo, él le hace un reconocimiento y le dice: mira, estás trabajando duro por mi causa, estás trabajando, qué bien. Hace un reconocimiento. Pero a esta iglesia, ¿cuál es el reconocimiento que le hace? Ninguno. No hay reconocimiento. Entonces tenemos que dar un saltito. Después de la presentación y el reconocimiento que no hubo, ¿cuál es? El cuestionamiento. Repitan conmigo: el cuestionamiento. Oiga, unos le llaman reclamo. Usted puede decir reclamo o cuestionamiento, es lo mismo. Aquí hay 5 cuestionamientos que usted puede tomar nota. 1, el primer cuestionamiento: yo conozco que no eres frío ni caliente. Qué tremendo eso, ¿no? ¿Sabe cómo se le llama eso? Mediocridad. Pero además de eso, ¿sabe cómo se le llama eso? Indiferencia.
Esto es terrible. Yo no sabía esto, que Jesús no puede digerir a un cristiano indiferente. Hace un tiempo conocí a un predicador que tenía sus maldades y sus perversidades. Y medio mundo lo criticaba y lo señalaba y le ponía el dedo. Y claro, yo tampoco estuve de acuerdo con las cosas que hacía. Pero resulta que por allá habían otros predicadores encerrados en cuatro paredes. Señor, yo no soy como aquel, mundano, pícaro, en fin. Pero aquí viene lo serio. Estos que decían, Señor, yo no soy como aquel, como que eran fariseos, no ganaban ni un alma. Nada. Pero el tremendo, el que la gente lo señalaba como mal siervo, no voy a decir la palabra pícaro. Ese, mire, gana gente por todas partes. Y los mismos lo criticaban los fariseos, decían, pobrecita esa gente. Óyeme, si el agua es cristalina y aceptaban a Cristo, si lo único que el vaso estaba sucio, pero el agua quitaba la sed. No sé si me expliqué. Las personas que son santurronas y no ganan un alma que se salve, ¿cómo las mirará Jesús? Pero aquellos que la gente los tiene mundanos, pícaros, todo eso, pero se mueven y la gente se salva, le llaman puentes. Ese nomás es un puente, digamos lo que querramos, pero la gente se salva al fin y al cabo. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? No sos frío ni sos caliente. En otras palabras, no sos ni fariseo ni mundano. Nada. ¿Qué eres? Indiferente. Así como lo escuchan. Indiferente. Usted nunca anda criticando a esos pastores que, óigame, que son tremendos, ¿no? No nos gusta. A mí no me gusta, no me cae gracia. Pero no debo criticarlos. Uno no sabe. Yo prediqué hace años un mensaje en una concentración que le llamé la vaca muerta. Oiga, la vaca muerta. ¿Y eso, pastor? Iban dos personas en un desierto. Se acabó el agua. Nada. Pero ni un poquito. Ya casi. Mirá, compañero, nos toca nomás morirnos. Pero de repente por allá, plin, plin, una gotita. Gotita. En un desierto, una gotita. Sácate el vaso. Mire, no importa llevarnos un buen tiempo hasta que se llenaba. ¿Saciaron qué? Pero luego se levantaron, siguieron caminando y a unos metros, ¿sabe quién estaba? Una vaca muerta. Y por las entrañas de la vaca entraba el poquito de agua y le salía por la boca de la vaca. Oiga, compa, acérquese. Mire, hombre, el agua que nos bebimos.
Mire cómo entra esa gotita de agua ahí por las entrañas de la vaca y sale por la boca de la vaca. ¡Wow! Sí, compañero, pero el agua era cristalina y nos sació la sed. Moraleja: más de alguna vez va a haber un malcriado predicando que a lo mejor es un malcriado que hace cosas desagradables, pero cuando está predicando fluye la palabra, y la palabra no es inmunda. Él es el inmundo, pero la palabra no es inmunda. La palabra es cristalina y la palabra sacia. ¿Comprendieron ahora? Por lo tanto, usted no ande criticándonos. Que mire, allá se encargará en el Señor en aquel día. Señor, pero yo hice esto y esto. No te conozco. A lo mejor no. ¿Por qué digo esto? Porque esto es fuerte. No eres frío ni caliente, sino que eres ¿qué? Tibio. Y como eres tibio, me das asco. Te vomito. Ahora preguntémonos, ¿por qué eres tibio? Le dije que eran 5 cuestionamientos. 1, conozco que no eres frío ni caliente. 2, eres tibio y te vomitaré. 3, te vomitaré. Repito: 1, no eres frío ni caliente. 2, eres tibio, indiferente. 3, te vomitaré. Ahora pregúntese por qué. ¿Por qué había caído ese pastor? Óiganme, ustedes, 1, 2, 3 pastores tengo acá. Qué feo es que un pastor sea orgulloso, engreído, envalentonado, que se la pica y se baja de la camioneta. La camioneta es casi del año, ¿verdad? Se baja, la camioneta está para caminar con las llaves en la mano, ¿no? Y el gran celular. Ya se le subió la viruta, porque ya tiene plata, ya tiene dinero. ¿Me escuchó eso? Y este pastor, o un hermano de la iglesia, porque no necesariamente puede ser pastor, puede ser un diácono, puede ser un anciano de la iglesia, puede ser un miembro de la iglesia, se le subió y ahora es envalentonado y creído, orgulloso, indiferente. Este es el problema de esta iglesia. ¿Qué está diciendo esta iglesia en el versículo 17? 3:17. Porque tú dices, le dice Jesús, tú dices, yo soy rico, tú dices, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se le había subido, ¿no? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Autosuficiente. Que nosotros no estamos nada. Tenemos el templo más lindo, tenemos las mejores butacas, tenemos todo. Y eso nos hace sacar pecho y está para caminar y somos engreídos y orgullosos. Quisiera ver esos pastorones, ¿no? Perfumados en una iglesita de polvo, el piso de polvo, tirados en el piso, llorando delante de Dios. Este pastor, el Señor le da una buena. ¿Qué le dice el Señor a este pastor y a esta iglesia? Bueno, tú dices, yo soy rico, tú dices, me he enriquecido, tú dices, no tengo necesidad. Pero ¿qué le agrega al Señor? Mire el siguiente cuestionamiento, versículo 17, cuestionamiento número 5. Y no sabes. Léanlo, es el versículo 17, la segunda parte. Y no sabes. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes. ¡Oh Dios! Esto me asusta. Y no sabes quién eres. Pastor, y no sabes quién eres. Hermano, ¿y usted sabe quién es usted?
Yo se lo dije al entrar al pastor, mira, le digo, esta carta me asusta. Y me dice el Señor, mira, José de la Paz, ¿y vos sabés quién sos? Yo agacharía el rostro. Créamelo. Yo lo agacharía el rostro. Porque a mí un tiempo se me tildó de orgulloso. Y es posible que era orgulloso, ¿no? Es posible. No crean. Hay veces que uno se la pica y se la cree, ¿no? Y le gusta lucir con sombrero ajeno lo que Dios le da. Si uno no tiene nada, solo son los 150 libras de peso. Si la gracia y lo bueno que tenemos viene de arriba, Él lo ha dado. ¿Qué le dijo el Señor? Y no sabes ¿qué? ¿Quién eres? Ahora, ¿qué le dice? Y no sabes que eres un desventurado. ¿Y sabe qué es desventurado? Desdichado. Y no sabes que eres un desventurado. 2. ¿Y qué más? Y no sabes que eres un miserable. Mire, a mí se me para el pelo de la espalda, ¿no? Dije a mí, usted no sé, es cosa suya. Eres un miserable, Dios mío. Pero no solo eso, un miserable, eres un pobre. El populacho dice la gente, grosera la gente, un pobre diablo dice la gente, no. Pero el Señor dice, eres un pobre, ausencia de las riquezas de Dios, riquezas de Dios. No hay espíritu, no hay dones espirituales, no hay nada. Eres un pobre. ¿Pero qué más? Ciego. No hay visión. Está ciego. Ignorante. No entiende. Y por último, desnudo. 5 cosas: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y a quién primero se lo dice? Al pastor. No, si es que este es un limoncito en la herida. Al pastor. Hoy entendemos por qué allá en Colombia, en el seminario de pastores, el pastor, ¿cómo se le llama? El anfitrión, dijo: siento de Dios que en la clausura de este seminario predique el pastor fulano. ¿Y quién era el pastor fulano? Un pastor de provincia, de pueblo, todo chancletudo, indio, indígena. ¿Para qué dijo eso el anfitrión? No, hombre, dijeron, si estando tanta eminencia el doctor fulano, el doctor en divinidades fulano, el reverendo fulano y el doctor fulano, y ese chancletudo. Pero el pastor local se mantuvo. En la clausura, bueno, y ahora va a predicar el pastor fulano. Mire, ¿y sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Lo primero que hizo el chancletudo, allá abajo dejó la chancleta y subió y comienza. Claro, ¿qué llevaba? Mire, un poder que no habían transcurrido 20 minutos y todo lo reventado, todos los reverendos y todos quebrantados, todos. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo de Dios, utilizando a un hombre sencillo. ¿Escucharon eso? Es tremendo, ¿no? Por eso el Señor Jesús le está reclamando al pastor y a la iglesia, le dice: ¿qué te pasa?
Estás diciendo que eres rico, que te has enriquecido, que no te hace falta nada y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Yo he agarrado mi parte como pastor, pero si lo aplicamos a la iglesia, ¿cómo se oiría? Una iglesia desventurada, desdichada, una iglesia ¿qué? Miserable, una iglesia pobre, una iglesia ciega y una iglesia desnuda. Mis amados, ¿le está conmoviendo esta carta? A mí me ha fusilado el Señor con esta carta, ¿no? Dirán ustedes, quizás es ley, pero no, Señor. No es para tanto que usted vaya creyendo alguna cosa de esa. Pero como dijo Sergio Solórzano, un gran predicador del país, a todos nos hiede la boca. Entonces mi defecto lo he confesado 1000 veces, soy un viejo bravo. Pero no soy bravo por ser bravo. Es porque yo se formé en mi carácter la disciplina. Mucha disciplina. Y no soporto la indisciplina de la demás gente, ¿no? Y es cuando reviento. Y si eso es pecado, perdóname, Señor. ¿Estamos? ¿Pero qué prefieren ustedes? ¿Un pastor templado o aguado? Escoja usted. Vamos a lo que sigue. El Señor Jesús lo exhorta a esta iglesia y exhorta al pastor. Exhorta al pastor. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo en el siguiente versículo? Te aconsejo. Hoy léase el versículo 18. Por tanto te aconsejo, ¿qué dice? Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Tú quieres ser rico, no? Pues compra oro refinado de mí. ¿Y qué más? ¿Qué más? Vestidura blanca para que te vistas. ¿Y qué más? Unge tus ojos con colirio. El Señor le está recomendando, yo le llamo eso exhortación, ¿no? Él exhorta a que lo haga. Ay, el tiempo se me terminó. Solo 5 minutos me quedan. Pero como es un estudio, yo lo voy a retomar en la próxima. Sin embargo, voy a redondear en estos 5 minutos. ¿Qué le está pidiendo el Señor al pastor y a la iglesia? Oro. ¿Sabe de qué habla el oro? Habla de la naturaleza divina. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos naturaleza divina. En nosotros hay ¿qué? Naturaleza divina. ¿Y qué significa eso? Que el Espíritu de Dios vive aquí. Y el Espíritu de Dios, óigame, no es naturaleza humana, es Dios. En otras palabras, Dios está aquí. Aquí hay naturaleza divina. Y si está Dios aquí, aquí hay oro. Cuando fluye el Espíritu de Dios, hay oro. Pero no hay nada de espíritu. Entonces, pues no hay nada. ¿Y qué le dice Jesús? Compra de mí. En otras palabras, tírate al piso. Ruega, pide, suplica. Y yo te voy a llenar de mi Espíritu Santo. Compra oro refinado. Claro, algunas veces tiene que ver esto también con los sufrimientos y las pruebas, ¿no? Tienes que estar dispuesto a todo. Si vas a ayunar y a orar, tienes que estar en el piso, pelándote las rodillas. Sacrifícate un poco. Pero el asunto es que la naturaleza divina esté en nosotros. Haya oro. Pero ¿qué más? Vestiduras blancas. Cuando uno no tiene vestiduras blancas, significa que está desnudo. Y si está desnudo, significa que ha estado pecando o está pecando. Si está desnudo, significa que está pecando o está en pecado. Está desnudo. Fue lo que le pasó a Adán y Eva. Pero él le dice, no te voy a mandar al infierno. Lo que te aconsejo es que te vistas vestiduras blancas. Y esas las tiene él. Las vestiduras blancas, el lino blanco, el lino fino, las vestiduras de justicia, las tiene Jesús. Vísteme, dígale, vísteme. Y luego le dice, compra el colirio para los ojos. También habla del Espíritu de Dios
para que podamos ver, visión, ver las estratagemas del enemigo, ver lo que Dios quiere que veamos. Amén. Y el Señor Jesús termina, después de exhortarle, ¿sabe qué termina el Señor pidiéndole? Bueno, le hace una pequeña advertencia, ¿no? Él le dice ahí con mucha claridad: yo reprendo y castigo. En el versículo 19 le está diciendo: yo reprendo y castigo, versículo 19, a todos los que amo. Si sos mi hijo, te amo. ¿Somos hijos? Sí, yo soy hijo. Y si soy hijo, me ama. Pero aquí viene lo serio. Si soy hijo y me ama, yo reprendo y castigo, oiga, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Debemos reconocer, nos ha correspondido el siglo XX y XXI a nosotros vivir en una sociedad corrupta, corrompida, pecaminosa, sucia, inmunda. Y nosotros tenemos que ser sinceros y vernos en el espejo de la palabra y decir: Señor, perdóname. Realmente algunas veces me pongo a seguir la misma danza del mundo, ¿no? Así que arrepintámonos. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Y luego Él dice: te voy a prometer, te voy a dar una gran bendición. ¿Cuál es la bendición que el Señor da? Es un llamamiento que Él hace y una promesa. ¿Cuál es el llamamiento? El llamamiento a una nueva oportunidad. Él dice: estoy a la puerta y llamo. Versículo 20. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué es? Él está afuera. Lo sacaron. El pastor lo sacó y la iglesia lo sacó. Y Cristo está afuera tocando la puerta. Tocando la puerta del corazón. Abre la puerta. Yo quiero entrar. Quiero estar contigo. Quiero cenar contigo. Y que tú cenes conmigo. Qué lindo es mi Cristo. Él no es vengativo. Él es amoroso. Es misericordioso. Él es gran Padre. ¡Ah! Y nos está llamando. Y nos está llamando. Óigame. Y nos promete. Promesa, promesa, promesa. ¡Mire qué promesa! Si vence, si lucha, te vas a sentar conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la promesa que a mí me ha dejado impactado. ¡Oh, santo, santo! Óigame, es poco eso que Él me diga: metele, andale, dale, no te desanimes, no te desanimes. Sé vencedor, sé vencedor. Vence al diablo, vence a la carne, vence al mundo. Si lo haces, te vas a sentar conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Yo quiero que lo adoremos a mi Cristo Jesús. Si gusta, levante sus manos hacia arriba, hacia el cielo. Dígale: mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, te alabo, te exalto. ¡Oh! ¡Qué oportunidad, mi Señor! ¡Qué gran oportunidad! Tú estás tocando la puerta del corazón. Que reconozcamos que no podemos ser indiferentes, que no podemos ser tibios, que no podemos ser mediocres, indiferentes, que no podemos ni debemos ser engreídos, orgullosos, vanagloriosos. ¡Oh, mi Señor! Que reconozcamos, mi amado mío. Oh, ten misericordia, ten misericordia. Somos tu pueblo, somos tu rebaño, somos tu pueblo, somos tu rebaño, somos tu iglesia, somos tus hijos. Mi amado, mi amado, mi amado. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo, bendice al pastor Rafael Ortiz, tu siervo. Restáurale su salud por completo. Bendícelo con su hogar, su familia, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Bendice a mis hermanos que se quedaron en casa pero que están conectados. Bendice a mis hermanos de las filiales allá en Sudamérica y Norteamérica. Y bendice a todos mis hermanos donde estén. Mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos. Esta palabra es fuerte, dura, pero es palabra de Él. Y démosle gracias porque nos abre los ojos para entenderla y rectificar muchas veces nuestros propios errores.
La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús y su Espíritu nos llena y nos levanta y nos anima. Dele gracias al Señor. Dígale: gracias mi Padre, gracias mi Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y este pueblo dice: amén.